Bienvenidos a todos, buenas noches. Empezamos este año con un nuevo ciclo de charlas. El tema fundamental del año sería todo sobre los ETF, así que van a ser varias charlas sobre este tema. Y bueno, como siempre, recuerden seguirnos en Instagram y bueno, y en YouTube, darnos like. Bueno, buenas noches a todos. Yo soy Guille Di Palma, para el que no me conoce, y esto es Finanzas para Médicos, Argentina, la primera comunidad de educación financiera hecha por médicos. Una cosa de loco. Hoy, estrenando la matrícula de asesor financiero otorgada por la CNB, número 2372. Me pueden buscar en el sitio de la CNB y ahí voy a estar. Una cosa de loco. Así que con esto le dimos el respaldo que se merece a la comunidad que llevamos adelante con Lau, y bueno, gracias a todos ustedes que participan tan activamente. Bueno, antes de empezar, obviamente el chivo merecido, estamos asesorando, así que nos pueden escribir por WhatsApp o por mail para abrir cuenta con nosotros y bueno, caminar juntos en el mundo de las inversiones. Pónganle pausa, el aviso, el disclaimer que siempre va. Y antes de empezar este temazo, empezar con esta cita de Warren Buffett, que él en el 2013, en una carta a sus accionistas, decía que el consejo a su fideicomisario no podría ser más simple. Poner el 10% del efectivo en bonos gubernamentales a corto plazo cuando él se muriera y el resto en un fondo indexado de muy bajo costo. Hoy vamos a ver a qué hace referencia él con fondo indexado del S&P 500 de muy bajo costo, y es a los Exchange Traded Funds o ETFs, conocidos por todos en el mundo de la bolsa. Antes de empezar, y esto lo quiero remarcar ya, a nuestro criterio, los ETFs son el mejor vehículo de inversión para aquellos que no tienen tiempo o ganas, ¿sí? O ganas de investigar, pero quieren invertir en bolsa, como así también para aquellos que tienen tiempo y tienen ganas, pero que están dando sus primeros pasos y todavía no se animan a invertir en activos individuales. O sea que para nosotros, bajo estas premisas, es el mejor vehículo de inversión que existe. Primero, ¿qué son los ETFs? ETF viene de Exchange Traded Funds, una traducción sería fondos comerciables en bolsa, es decir, que son fondos de inversión que cotizan activamente en la bolsa de valores. Por esto también se los llama fondos cotizados. Vamos a la definición técnica, son instrumentos de inversión colectiva. Y ustedes empiecen a ver esta definición que tiene un parecido a una que ya dimos en talleres anteriores, ¿no? Es decir, un instrumento de inversión colectiva es un patrimonio común formado por aportes de distintos inversores, pero que tienen un objetivo similar. Al frente de este patrimonio hay una sociedad gestora que se encarga de la compra y venta de los activos que conforman el ETF y una depositaria que custodia los activos que compró el ETF. Es decir, hay que pensarlo como una canasta o una cesta de activos que pueden contener acciones, bonos, bienes raíces, materias primas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ten en cuenta que cuando compras un ETF o un fondo común de inversión, no sos dueños directos de los activos que conforman a ese ETF o al fondo común de inversión, sino que adquirís participaciones fraccionarias. O sea, vos sos dueño de una participación de un fideicomiso, ¿tá? Que está gestionado y custodiado por una sociedad. Entonces, vos lo que vas a intercambiar son participaciones. Es decir, que a vos no te van a llegar carta de accionista, invitación a junta de accionista, etcétera, sino que vos vas a participar de un fideicomiso que está gestionado por una sociedad. A su vez, ese fideicomiso compra y vende activos. ¿Qué activos? Los activos que están determinados en el reglamento de gestión o en el fact sheet o en el prospecto del ETF. Bien. Ahora,
vieron que hablando de este tema, parece que estuviera hablando de fondos comunes de inversión. Y la realidad es que sí, es que tanto un ETF como un fondo común de inversión, en esencia, en el fondo son lo mismo, pero tienen algunas pequeñas diferencias. Y para mí lo hacen, para mí, bueno, luego de obviamente armar el taller y demás, son las diferencias clave y es lo que hace a la cuestión. Un fondo común de inversión vos lo suscribís o lo rescatás al cierre del mercado. Es decir, vos mandás la orden al asesor o al broker y hasta que no cierra el mercado, tu fondo común de inversión no deja de cotizar. Y vos te vas a enterar a qué precio lo rescataste o a qué precio lo suscribiste cuando el mercado cierre. Y lo otro que tiene, bueno, y perdón, acá la diferencia fundamental con el ETF es que el ETF cotiza y vos podés comprar o vender durante el horario del mercado. Es decir, a vos se te ocurre vender el ETF ahora, mientras el mercado está abierto, y lo podés hacer. Y te van a dar el dinero a cambio de la venta o te van a dar la participación en el ETF a cambio de la compra en el momento que lo haces. Por lo tanto, los ETFs tienen más liquidez que los fondos comunes de inversión. Liquidez significa esta cuestión de poder comprar y vender en cualquier momento. Entonces, vamos a suponer, un ejemplo, vos estás invertido en un fondo de inversión y resulta que necesitas la plata o querés vender para entrar a otro activo, no lo vas a poder hacer inmediatamente. Recuerden que hay fondos de inversión, depende del tipo de fondo, que tiene rescate a las 24 o a las 48 horas. Mientras que el ETF, si vos querés hacerte del dinero, lo vas a hacer en el momento. Es decir, que el ETF tiene más liquidez. Y lo mismo al revés. Entrar a un ETF es mucho más rápido y sencillo que entrar a un fondo de inversión. Incluso para grandes capitales, que esa es una gran diferencia con el fondo común de inversión. Ahora, a los ETF se lo conoce como fondos indexados, también. Además de fondos cotizados, otra forma de conocerlos como fondo indexado. Y esto deriva de index, lo cual hace referencia a un índice bursátil. Hablar de ETFs es sinónimo de hablar de índices bursátiles. Por eso, en este taller vamos a hablar de lo que es un índice bursátil. Si no, no van a poder seguir adelante en el entendimiento de este tema. Entonces, ¿por qué esto? Porque si bien ahora son muy variados y hay ETF de un montón de tipos, hay un montón de tipos de ETFs, en un primer momento y durante muchos años, los ETFs replicaban índices bursátil exclusivamente, solo hacían eso. Por eso se conocían como fondos indexados y es el seudónimo que les quedó a día de hoy. Entonces, ¿qué es un índice bursátil? Un índice bursátil es un índice de referencia que está compuesto por un conjunto de activos. Representa la media de desempeño de ese grupo de activos. Para decirlo con otras palabras, y yendo al ámbito médico, es como un termómetro que refleja la situación económica, ya sea de un país o de un sector o bien de un grupo de activos. Generalmente se seleccionan los instrumentos más importantes y que mejor representen los objetivos de aquellos que crean los índices. Y se va a expresar por un número que resulta de un cálculo que está basado en el peso de los valores constituyentes, según diferentes criterios de ponderación. Es decir, aquella empresa que gestiona, diseña el índice, lo crea, hace un cálculo en función de la importancia que tienen los constituyentes, ¿sí?, dentro de ese índice que se quiere armar. Y puede ser por capitalización o por precio. Eso lo vamos a ver ahora. A su vez, este número va variando, dando lo que se conoce como rentabilidad del índice. Vamos con los tres más importantes y que a su vez nos van a servir de ejemplo. El primero es el Standard & Poor's 500. SPX es el ticker. El índice Standard & Poor's 500 está diseñado por la, vamos a decir, la parte que se encarga de esto, de la empresa S&P Global. Se pueden meter en el sitio de internet, yo acá hice una captura.
Cuando el Standard & Poor's 500 cotizaba este valor antes de lo que pasó después, o sea, imagínense que yo el taller lo terminaba de armar, hará 10 días y 3 días después o 4 de que lo armé, cayó. No era el objetivo mío meterme en la actualidad del mercado, pero lo podemos abarcar después. Pero quería que vean esto. O sea, tiene una página exclusiva para él, el índice. Entonces, pueden navegarla tranquilos y ver todo lo que hay ahí, pero ustedes fíjense que hay una definición de lo que es el índice. Ustedes ven ahí que dice, considerado como el mejor indicador de las acciones de alta capitalización. O sea, traducción de esto, es el índice que mejor refleja el comportamiento de las empresas más grandes de Estados Unidos, incluye las 500 empresas más importantes de ese país y representa aproximadamente el 80% de la capitalización de mercado disponible, es decir, que es un índice muy, pero muy, muy relevante. Ahí pueden ver el fact sheet, la metodología de cómo se compone el índice, cómo hacen las entradas y salidas de los activos. Bueno, está todo en la página para ser explorado. Ahora, si ustedes lo van a ver, el índice cotiza. O sea, en realidad no cotiza, lo que muestra es la rentabilidad. Lo que cotiza es otra cosa, que después lo vamos a ver, pero fíjense que el índice tiene una rentabilidad mensurable, es decir, es medible. Y esta es una captura de TradingView, donde ustedes pueden ver cómo cotiza activamente, se muestra cómo se comporta durante los horarios del mercado. Para que quede claro, uno no puede ir a comprar el índice. Uno ve el índice y lo toma como referencia para comprar otros activos o para comprar activos en general o para comprar el ETF que lo replica, que en un ratito vamos a ver cuál es. Pero a priori quiero que entiendan que ustedes pueden ver el índice y cómo va moviéndose esa media de rentabilidad que tiene en los distintos momentos del mercado, mientras el mercado esté abierto, obviamente. El siguiente índice es el Nasdaq 100. Y ahí está quien les habla, en un viaje reciente, la verdad estaba como un niño en una juguetería. Cerca de Times Square está Nasdaq, que es esta empresa que diseñó este índice, que se llama Nasdaq 100, e involucra las 100 acciones, podríamos decir, principalmente tecnológicas de Estados Unidos. También, digamos, tiene su rentabilidad y la muestra en horarios de mercados como el Standard & Poor's. Y si ustedes pueden ver, acá lo mismo, uno pone NDX en TradingView, que es el ticker, y les aparece para poder evaluarlo bajo análisis técnico. Ambos índices usan como criterio de ponderación la capitalización bursátil. Ahora, capitalización bursátil es sinónimo de tamaño de una empresa. ¿Está? Esto lo tienen que aprender porque es muy importante. ¿Y cómo se llega a saber cuál es la capitalización bursátil de una empresa? Simple, precio de la acción actual por el número de acciones en circulación. Ustedes dirán, pero esto varía todo el tiempo. Sí, varía todo el tiempo. Acá va Yahoo Finance, la página inicial, tomé esta acción al azar, market cap de ese momento, ¿sí? Está ahí en un círculo o en una oval, una elipse, qué sé yo. Entonces, nos vamos a Financials. Ahí vamos a Balance Sheet, arriba. Ya vamos a ver más adelante todas las cuestiones del estado contable, etcétera. Pero para que ustedes lo puedan hacer, para que puedan practicar y empezar a hacerlo. Y entender de dónde sale este número automático que arroja la página. Se van a Ordinary Shares, ¿sí? O sea que son las acciones ordinarias en circulación. Y lo que hacen es simple. El precio, que, bueno, yo tomé 154.4 porque es como estaba cotizando en el premercado, por el número de acciones en circulación y me dio un número aproximado. ¿Tá? O sea, obviamente las páginas redondean el número de acciones en circulación, el tema de los precios yo lo redondeé también. Entonces, con ese simple cálculo ustedes pueden saber el tamaño de Google, que en este caso
que es el ejemplo, 1.8 trillones de dólares. Entonces, esto lo que representa es el tamaño de la empresa. Y acá, los índices, al ponderar por capitalización bursátil, lo que le dan es más peso a las empresas más grandes. Es decir, hacen una representación fiel de la economía estadounidense, porque obviamente las empresas más grandes son las que tiran más del carro comparativamente con las más pequeñas. Entonces, los índices representan fielmente lo que hace la economía yanqui. Hay un tercer índice, que este es el tercero que voy a desarrollar hoy, que es el Dow Jones Industrial Average, que es el de los más viejos que hay, y fue uno de los primeros, no exactamente el primero, pero fue el segundo. Y este lo que tiene de particular es que pondera por precios. Entonces, se representa bajo una media aritmética del precio de las acciones que conforman el índice, que son 30 acciones las más importantes del sector industrial. De hecho, el índice nace en ese momento como parte de esta cuestión de que la mayoría eran empresas industriales y querían saber una media de cómo iba la economía industrial estadounidense, y para eso, bueno, crearon este índice. 30 empresas, las más importantes del sector industrial, y tengan en cuenta que se rebalancea anualmente, igual que los otros dos que desarrollé, pero por precio. Es decir, los precios más altos van a tener más influencia en el valor del índice, independientemente de su influencia real en la economía. Es decir, que hay un sesgo ahí y que hace que este índice hoy no sea tan, pero tan relevante como lo fue antes de la creación del S&P 500. Hay otros tipos, y de los otros tipos quiero remarcar el equiponderado, es decir, hay índices que le dan y le ponen el mismo peso a todas las empresas. No discriminan por precios ni por capitalización bursátil. Lo nombro porque en el desarrollo de este gran tema que son los ETFs, va a haber ejemplos de ETFs que se manejan de esta manera. Hay otros índices bursátiles y que vale la pena mencionar, pero hay realmente muchísimos. Todo país tiene su índice bursátil. Tenemos el Standard & Poor's 1200, que son 1200 empresas, el IBEX 35 español, el DAX alemán, el FTSE 100 de Reino Unido, tenemos los índices de Taiwán, de China, el Nikkei japonés, el Bovespa, que muchos lo deben conocer porque es el brasilero, el Merval, que es el nuestro. Y después tenemos índices globales. Morgan Stanley, la división que se encarga de gestionar índices y de crearlos, tiene el índice más importante que hay hoy, que es el MSCI, que es el que se encarga del mundo, que es el que se encarga de ver cómo se comporta la economía mundial. Y tenemos también el de mercados emergentes, entre muchísimos otros. La idea es que entiendan que hay muchísimos índices bursátiles y que ustedes pueden ir a ver y decir, a ver, quiero ver cómo va la economía japonesa. Me voy a fijar el Nikkei. Quiero ver cómo está la economía de China, el SSI. Y así con todas las economías y los sectores que hay en la economía. ¿Cuáles son los usos? Reflejan el sentimiento del mercado, de un país, de un sector, de la economía en general. Como habrán visto, el mercado expresó en el comportamiento del índice, ¿sí?, lo que estuvo pasando estos últimos días respecto a un montón de cuestiones macroeconómicas que fueron pasando. ¿Y dónde iba la gente a mirar eso? No iba a Twitter a ver la cantidad de retweets que había, no iba a Instagram, iba a ver el índice. Era cómo caen los mercados, era el comentario que se hacía para la gente que estamos ahí metidos en la cuestión de la bolsa, y es que, ¿cómo cae el mercado? Era una forma de resumir cómo cae el índice. Y el índice a su vez refleja el sentimiento del mercado. Bueno, de eso se trata.
Sirven como benchmark, perdón, o punto de referencia para comparaciones. Si, por ejemplo, uno gestiona una cartera propia o de otro o de un tercero, tiene que compararlo con algo. Y los índices bursátiles sirven muchísimo. Esto lo hablamos en fondos de inversión muy extensamente, que fueron talleres anteriores. Si quieren verlo, está buenísimo porque, o sea, no voy a hablar mucho más de esto, tienen que ir a verlo. Pero está bueno saber, che, ¿le ganaste al índice? ¿No le ganaste al índice? ¿Cómo te fue? Porque hay que tener un punto de referencia para saber dónde está uno parado, ¿no? Sirve para medir la rentabilidad de un mercado y el riesgo. Y a su vez, son vehículos de inversión como, bueno, obviamente los ETFs. O sea, son la base para crear vehículos de inversión. Bien, un poquito de historia para entender de dónde venimos. Como dije, nacieron como una iniciativa en la Bolsa de Canadá en la década del 90 para satisfacer la demanda de los inversores que querían acceder a una cesta de acciones de una forma sencilla y directa, pero acá está la clave. O sea, ellos no querían ir a los fondos de inversión tradicionales porque eran muy caros. Entonces, querían un instrumento que les permitiera entrar a una cesta de acciones sin tener que ir a fondos tradicionales. Entonces, Canadá, la bolsa de Canadá, crea el primer ETF que se llamó TIPS 35, bueno, ahí está el nombre completo, y representaba, bueno, las acciones más importantes de la bolsa canadiense de ese momento. Y esto revolucionó el mercado. Lo revolucionó porque simplificó la vida del inversor, los inversores accedían al mundo de la bolsa por menos costos, diversificaban, era más fácil comprar y vender, lo podían hacer por sí mismos. Realmente esto fue un boom en el mundo de la bolsa. Imagínense que antes de la década del 90 tenías que ir a una oficina de gestores, hablar con el gestor a cargo, presentarte, te tenían que aceptar. Una vez que te aceptaban, vos no sabías en qué corno estaba invirtiendo el tipo, vos le dabas la guita y tenías que confiar. Era otra cosa. En cambio, con esto uno sabía en qué se estaba metiendo y eso fue un boom. Sumado a que era muchísimo más barato, pero muchísimo más barato. Ya en el próximo taller vamos a hablar exclusivamente del tema comisiones, porque realmente es abrumadora la diferencia. Hoy continúa, pero está fusionado porque obviamente la bolsa de Canadá creció y se llama SIU y lo gestiona BlackRock, una de las gestoras más importantes del mundo. Entonces, si ustedes ponen ETF, X y U, SIU, van a estar replicando la bolsa canadiense. Y cuando lo vean, tengan en cuenta que este ETF se originó en el año 90 y fue el primero. Ahora, 3 años después, claro, Estados Unidos ve que es un boom y no se quiere quedar afuera. Entonces se lanza el famoso ETF SPY, que es el más longevo, porque el SPY se creó y continuó hasta el día de hoy como SPY. Lo gestiona State Street Global Advisors, y eso, acuérdense de estos nombres porque son de los gestores más importantes del mundo. Y el SPY fue el más grande del mundo hasta hace no mucho, que fue superado por el BOO, que es otro ETF que replica al Standard Poor's 500 y está gestionado por Vanguard. Ustedes fíjense que la bolsa canadiense siempre está un paso más adelante. ¿Por qué? Porque en el año 2000 Canadá cotizó el primer ETF de renta fija. O sea, había bonos dentro de un ETF. Ya no eran acciones, ya no replicaban índices, sino que se complejizó la cosa. En el año 21 cotiza el primer ETF de Bitcoin. Esto fue una bomba en el mundo de las inversiones. Y al margen de lo que pasó en la bolsa canadiense, en el 2004, el primer ETF de oro, que es el GLD, también de State Street, lo pueden buscar, ponen en Yahoo Finance, ponen GLD. Y este es un ETF que replica exactamente el comportamiento de la onza Troy del oro. Bueno, hay un video de oro que hicimos también para el canal, que lo pueden ver, y ahí hablo un poquito más del ETF.
De cualquier manera, todos estos ETFs van a tener su momento individual dentro del camino de este año respecto a los ETFs. Así que lo vamos a hablar mucho más largo y tendido. Acá se ganan el mote de fondos de gestión pasiva. ¿Por qué? Porque el inversor ponía la plata y no había un gestor activo como pasa con los fondos de inversión tradicionales, sino que el inversor ponía la plata y sabía que estaba copiando a lo que hacía el mercado. Por eso ahí es otro mote más, gestión pasiva. Entonces hasta ahora tenés fondos cotizados, fondos indexados, fondos de gestión pasiva. En el 2008 esto, digamos, cambia y solo queda como un recuerdo, porque a partir de 2008 aparecen los primeros ETFs de gestión activa. Hoy hay ETFs de lo que se les ocurra. Hay ETFs apalancados, ETFs que trabajan con derivados, ETFs compran, venden, hay de todo. Pero hasta el 2008 solo replicaban, con lo cual el inversor, digamos, podía ver en forma directa lo que estaba haciendo el ETF y no se preocupaba si el gestor hacía tal o cual cosa. Bien. Esto termina resumiendo las diferencias con los fondos de inversión a dos cosas. A que los ETFs cotizan activamente en bolsa y a las comisiones. Continuará. Recuerden las 3 reglas básicas de generación de riqueza. Ahorren, hagan que ese ahorro genere un beneficio y reinviertan los beneficios. Y como siempre decimos, trabajar por dinero es tiempo que le sacás a tus seres queridos a tu propia vida. Hagan que el dinero trabaje para ustedes. Esto lo vamos a repetir siempre, porque es el acme de la educación financiera. Hasta acá llegó esta hermosa presentación. Bueno, Guille, buenísimo. Bien. La idea era hacer Sí. un taller son talleres bien dirigidos, dinámicos y bien segmentados, porque como vamos a hacer varios, está bueno hacerlos así, ir al grano en cada charla en forma dirigida e ir abarcando todos los aspectos que tiene esto. Así que yo voy a saludar porque lo vamos a cortar acá para el canal de YouTube. Gracias a todos, la verdad, buenísimo estuvo. Que se repita, decía. Así que bueno, nos vemos la próxima, otra vez. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por seguir acá. Chao, gente, gracias.